Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este evento hecho para todos y cada uno de ustedes, sobre una temática que más que una tendencia, es decir, ya dejó de ser una tendencia, se volvió una realidad estratégica y no solamente para las áreas financieras de las compañías. Estamos hablando de los bonos temáticos. ¿Y por qué se vuelve entonces ya una estrategia corporativa, digamos, en las diferentes compañías, no solamente en Colombia y en el mundo? Básicamente, y en el pasado, las compañías adolecían de tener un propósito que conectara las diferentes áreas de las compañías, por cuanto las áreas financieras se dedicaban exclusivamente a volverse cada día más sólidas, exclusivamente en sus objetivos específicos: caja, asegurar la rentabilidad de un producto, asegurar la rentabilidad para sus accionistas. El tiempo fue cambiando y las partes interesadas asimismo fueron cambiando la toma de decisión. En ese sentido, el propósito corporativo tomó mayor trascendencia y las áreas financieras debían atender sí o sí ese propósito. Es por eso que ya el financiamiento deja de ser una manera tradicional de conseguir recursos y se vuelve una alianza con el propósito corporativo. De ahí surgen los bonos temáticos. Y en ese sentido, desde BDO y a través del Centro de Sostenibilidad Corporativa, queremos darles un acercamiento a cada uno de ustedes precisamente en cómo las compañías están migrando a buscar financiamientos cada vez más óptimos, a buscar financiamientos que atiendan un propósito hacia la comunidad, hacia la sociedad, hacia el medio ambiente, y con esto las compañías se diferencian en los mercados. Hoy tenemos invitados muy especiales y agradeciéndole a cada uno de ustedes por la conexión, también quiero aprovechar y agradecerle a Eduardo Tortúa que nos acompaña el día de hoy y que sin duda vamos a aprender muchísimo de él en esta temática muy interesante. Deseándoles que aprovechen muy bien este espacio para sacar inquietudes, digamos, todas las preguntas que tengan son bienvenidas. Quiero darle la palabra a nuestra directora del Centro de Sostenibilidad Corporativa, Paula Giraldo, quien nos va a mostrar cómo desde BDO tenemos un sinfín de soluciones alrededor del tema de sostenibilidad, incluyendo, por supuesto, los bonos temáticos. Adelante, Paula. Diego, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Eduardo, por acompañarnos hoy en este importante evento para nosotros. Luis Fernando, igualmente. Quiero empezar contándoles brevemente, digamos, cómo ha sido nuestra evolución en el Centro de Sostenibilidad Corporativa, en lo que me voy a tardar solamente unos minutos porque ya después vendrá Eduardo a hablarles un poco sobre todo este tema de sostenibilidad corporativa y específicamente de los bonos temáticos. Entonces, ¿por qué empezamos en BDO a hablar de sostenibilidad? Básicamente, hoy hemos oído constantemente una frase que dice que debemos ser el cambio que la sociedad quiere ver. Y después de la pandemia, de una u otra manera, digamos que toda esta realidad pues se nos puso cada día más de frente y empezamos a oír cada vez más hablar sobre temas como cambio climático. Hoy una preocupación del mundo entero. No hay un día que no pasemos en las noticias oyendo todo lo que debemos hacer los países, las compañías, las personas, los individuos para poder aportar a este tema. Igualmente, pospandemia y como una necesidad, obviamente, de estar en un proceso de recuperación constante después de esto, pues empezamos a ver cosas como flexibilidad en el trabajo, trabajo remoto, temas de género, temas de inclusión y todo el tema del mundo digital, lo que también nos pone, digamos, en esta nueva era de cómo hacer negocios y cómo aportar desde las compañías y desde los individuos. Obviamente cada vez más vemos una mayor conciencia de todos los grupos de interés. Hay comunidades informadas, eso hace que las compañías cuando entramos a desarrollar nuestros negocios, pues no solamente pensemos en nuestra empresa y en los empleados que tenemos en ella y en nuestros clientes, sino también en todas aquellas comunidades que podemos impactar de una u otra manera, queriendo que todos estos temas de impacto pues sean siempre lo mejor posible y reducir los efectos negativos en estas comunidades y siempre en el ambiente. Y obviamente, digamos que el tema de sostenibilidad es también algo que hoy vemos con un compromiso grande de que nuestros empleados y nuestros colaboradores cada vez se integren más también a aportar en todos estos temas. Es así como de alguna manera, pasas gracias, creamos nuestro centro y que básicamente hoy, pues, ¿cómo está constituido? Pues queremos ser simplemente, digamos que una plataforma de innovación y de pensamiento que siempre esté aportando a esta triple cuenta de la que constantemente oímos en el tema de sostenibilidad corporativa, que aporte tanto al tema de la economía, crecimiento responsable, que aporte al tema del medio ambiente y que por supuesto aporte a la sociedad.
Tenemos hoy 3 objetivos básicamente y por supuesto no podríamos hablar de sostenibilidad corporativa y haber creado un centro sin que primero estemos comprometidos con ellos a través de que BDO en Colombia sea una empresa corporativamente sostenible. Entonces, en este camino ya estamos, hemos ido trabajando, creando una política obviamente de sostenibilidad corporativa para que de esta manera desde el interior también vivamos todo el tema de sostenibilidad. Obviamente hemos creado un gran número de servicios para acompañar a estas compañías, a nuestros clientes y a nuestros potenciales clientes en todo este desarrollo y conocimiento de la sostenibilidad corporativa y principalmente de su importancia y de por qué empezar a hablar de ella, así como lo hicimos en BDO. Y tenemos un tercer gran objetivo que está básicamente a aportar sostenibilidad también en la región, trabajar con BDO LATAM como región para que tanto para BDO como para nuestros clientes podamos vivir también la sostenibilidad. Obviamente los objetivos o los ODS, como comúnmente los conocemos, pues son 17, pero dentro de cada uno de ellos hay un gran número de objetivos. BDO, digamos que ha elegido algunos de ellos en los que empezaremos a trabajar en coordinación con BDO Global. También queremos contarles, obviamente, que esto es un movimiento de BDO Global de BDO en el mundo y que, por supuesto, nosotros desde Colombia y desde la región también estamos comprometidos con ello. Entonces, básicamente, tenemos un tema de acción por el cambio climático. BDO está comprometido con ello. Tenemos un tema de trabajo y crecimiento económico. Tenemos también, obviamente, que aportar a la igualdad de género y, por supuesto, pensar en temas de salud y bienestar. Dentro de cada esto estamos, obviamente, eligiendo unos objetivos y desarrollándolos de acuerdo con nuestra estrategia. Y finalmente, para darle paso ya a Eduardo a que nos hable de este interesante tema de bonos temáticos, pues hemos creado básicamente 8 frentes en temas de servicios de sostenibilidad corporativa. Tenemos uno que va a estar guiado a todo el tema de gestión de sostenibilidad corporativa, en donde podremos acompañar a las empresas desde un inicio en identificar por qué la importancia para cada una de ellas en sus nichos y mercados e industrias de empezar a hablar de sostenibilidad corporativa. Entonces vamos a hacer ahí, podemos hacer estudio de buenas prácticas, mercados, acompañarlos en la implementación, en el diseño de las políticas, en el seguimiento y demás. Tenemos todo el tema de finanzas sostenibles, del que hoy también hablaremos. Tenemos además algo relacionado con el tema de una conducta empresarial responsable y debida diligencia en derechos humanos. Esto es muy importante, digamos que hoy los fondos, y Eduardo nos va a hablar algo de eso hoy, los fondos de inversión, los fondos de deuda, están cada vez más interesados, los bancos inclusive crean líneas de crédito, líneas de financiamiento para apoyar empresas que hoy estén pensando en todo este tema de sostenibilidad corporativa. Los servicios de aseguramiento, liderados hoy especialmente en temas de bonos temáticos por Luis Fernando, que ahora también tendré el gusto de presentarles. Y desde servicios de aseguramiento, pues también tenemos una gran cantidad de servicios asegurando, obviamente, todos estos informes de sostenibilidad y otros que hay alrededor. Tenemos todo el tema de gestión ambiental cada día más importante y del que ya pues hablamos. Obviamente, generación de valor en grupos de interés, cómo impactamos o cómo podemos impactar positivamente a aquellos grupos de interés que están alrededor de todas las compañías. Vamos a tener una oferta, o tenemos una oferta de servicios muy interesante, ya además a todo el tema de relacionamiento institucional y políticas públicas. Y finalmente, cómo vamos a acompañar a nuestras empresas y clientes a ser empresas big, a trabajar en esto de verdad, a vivirlo y hacer obviamente todas esas transformaciones regulatorias y legales que hoy tienen que tener en cuenta. Entonces, básicamente los invitamos a que entren a nuestro brochure, ingresen a nuestra página y ahí puedan conocer con más detalle todos estos servicios. Luis Fernando Gómez es nuestro socio, uno de nuestros socios del área de aseguramiento y hoy uno de nuestros expertos en todos los temas de bonos temáticos. Luis Fernando, adelante. Hola, muchas gracias y muy buenos días para todos. Digamos, para dar apertura a la charla de Eduardo, me va a permitir ver un poquitico de quién es Eduardo y de qué nos va a hablar el día de hoy. Eduardo Ateortúa es director para América Latina, exceptuando el bloque de Brasil del PRI, que es una iniciativa global que promueve la inversión responsable en la región. Eduardo en el pasado ha trabajado como gerente de sostenibilidad y ha participado en la creación de la red de profesionales de sustentabilidad en Colombia. Como profesional es economista con un énfasis en geopolítica de la Universidad AFIP, es máster en desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa por la Escuela de la Organización Industrial EOI de Madrid.
Eduardo, digamos, consideramos es una voz autorizada para la charla que queremos compartir con ustedes el día de hoy, donde básicamente vamos a hablar de todo el tema de inversiones sostenibles, del tema de responsabilidad empresarial y particularmente del tema de bonos temáticos, que consideramos es una tendencia que ha venido cogiendo fuerza en la región y que por supuesto va a empezar a jugar un rol mucho más importante en nuestros clientes. Entonces, Eduardo, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Luis, no, muchas gracias a ustedes, Paula, Diego, un gusto estar el día de hoy en este espacio. Quisiera empezar, obviamente, pues felicitándolos por este centro de sostenibilidad que están desarrollando, cada vez más pertinente, como muy bien lo mencionaron. Seguramente cada vez más organizaciones y muchos de sus clientes interesados en este tema, así que pues buenísimo que puedan encontrar en BDO pues una solución a todo lo que se viene en términos de abordar la sostenibilidad en las empresas. Así que un gusto para mí estar con ustedes y poder compartir algunas reflexiones sobre cómo viene avanzando el tema de la sostenibilidad corporativa a nivel global, regional y local, y también poder hacer énfasis en el tema particular de bonos temáticos que en Colombia y en general en la región pues estamos viendo un crecimiento bien importante de este tipo de instrumentos y creemos que hay un gran potencial para su consolidación en los próximos años. Voy aquí a compartir pantalla y les agradezco me confirmen que estén viendo mi presentación. Luis, ¿están viendo la presentación? Perfecta. Sí, estamos viendo. Listo. Perfecto, muy bien. Entonces, nuevamente, pues un gusto estar con ustedes el día de hoy y poder hablar un poco más en detalle sobre cómo está evolucionando la financiación sostenible en el país y en la región y cómo definitivamente para cada vez más empresas, pues esta es una gran oportunidad también de poder fortalecer sus modelos de negocio. Quisiera arrancar la introducción a esta charla rápidamente compartiéndole a las personas que nos acompañan hoy un poco más frente a la organización que represento, que Luis mencionó en la introducción. Yo hoy tengo la oportunidad de trabajar en una organización que llaman los Principios de Inversión Responsable. Esta organización tiene como principal objetivo trabajar con inversionistas alrededor del mundo para lograr que en sus prácticas de toma de decisiones de inversión los factores ambientales, sociales y de gobernanza sean tenidos en cuenta. Hoy nosotros trabajamos con más de 4.000 organizaciones y particularmente con un poco más de 200 en América Latina. Así que nuestra labor es brindarle capacidades a los inversionistas para que al momento de seleccionar una compañía, un proyecto en el que quieren invertir, la sostenibilidad sea tenida en cuenta como un factor importante para la toma de decisiones de inversión. Nosotros hoy en día trabajamos en más de 50 países y tenemos una presencia bastante importante a nivel especial a nivel europeo. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica cómo, digamos, la operación de PRI en Europa pues está bastante consolidada, pero también en la región, en América Latina, pues venimos expandiéndonos desde hace ya varios años, inicialmente con una operación que empezó a desarrollarse en territorio brasilero y que luego se expandió al resto de América Latina. Yo tengo la oportunidad de trabajar en la organización desde junio del 2018, hace ya casi 3 años y medio, y la tarea inicial para la cual, pues digamos, fui contratado fue precisamente poder expandir la operación de PRI más allá del territorio brasilero. Como pueden ver en esta gráfica, pues efectivamente ya venimos haciendo esa tarea. La buena noticia es que ya en al menos 4 países de la región, además de Brasil, en las prácticas de inversión responsable pues vienen avanzando de forma bastante importante. Mercados como México, Colombia, Chile y Perú, estamos viendo un interés creciente y me atrevería a decir que en los últimos 18 o 20 meses un interés acelerado de parte de muchos inversionistas institucionales que operan directamente en estos mercados alrededor de fortalecer sus conocimientos y sus prácticas en inversiones responsables. Esta es nuestra operación en Colombia particularmente, es nuestro tercer mercado en la región, luego de Brasil y de México. Muy contentos de ver cómo cada vez más inversionistas que operan en el país están interesados en alinearse con nuestros principios y poder avanzar
en el desarrollo de prácticas de inversión responsable. Muchas de las organizaciones que ustedes ven acá recientemente han llegado a nuestra iniciativa, por lo tanto, uno de los grandes retos, pero al mismo tiempo oportunidades que estamos viendo es precisamente poder acompañar, asesorar y, digamos que, fortalecer las capacidades de todas estas organizaciones para que efectivamente la sostenibilidad se convierta en un atributo cada vez más relevante para la toma de decisiones de inversión. Y seguramente, si muchas de estas organizaciones efectivamente avanzan en un proceso de integración de la sostenibilidad en su toma de decisiones en los próximos 2, 3, 4 años, pues nos vamos a encontrar en un escenario en donde para muchas de las empresas que nos acompañan hoy en esta charla, pues se van a encontrar que efectivamente los inversionistas locales también están demandando cada vez más estos temas y va a ser fundamental que las compañías pues fortalezcan sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Así que eso en términos muy generales es nuestra organización, es la labor que venimos haciendo, ya reitero, desde hace, al menos la organización como tal, PRI, desde hace 15 años, particularmente en América Latina, excluyendo Brasil, desde hace 3 años y medio, y vemos una gran oportunidad de consolidar la operación en la región en los próximos 3, 4 años. Cerrando esa introducción y espero que para todos los que nos acompañan hoy tengan ya una mejor idea de quiénes somos y cómo operamos y con qué tipo de organizaciones estamos trabajando en Colombia. Quisiera entonces entrar ya más en materia y hacer un breve contexto que nos permita, digamos, entender por qué hoy el tema de los bonos temáticos pues viene, digamos que tomando cada vez más relevancia y porque creemos que es un instrumento que se va a volver cada vez más relevante para empresas y para inversionistas en la región en los próximos años. Entonces, quisiera arrancar con esta reflexión y es que el concepto de sostenibilidad pues definitivamente viene teniendo una importante evolución. Seguramente para muchos de los que nos acompañan hoy, cuando escuchaban hablar de responsabilidad empresarial o responsabilidad corporativa, hoy ese término viene evolucionando y hablamos cada vez más de sostenibilidad, hablamos de factores ASG, ambientales, sociales y de gobernanzas, digamos un concepto que ha venido pues evolucionando, como lo pueden ver aquí en esta diapositiva. Pero definitivamente aquí la reflexión más importante que me gustaría dejarles y que también, reitero, explica por qué hoy aparecen instrumentos como los bonos temáticos que comienzan a tener cada vez más sentido y más relevancia, es que definitivamente pasamos de una visión del rol de las empresas enfocado en la filantropía y en ayudar a la sociedad de alguna manera desconectado de su modelo de negocio, a un escenario en donde hoy definitivamente los grupos de interés y en particular los inversionistas están interesados en poner su capital en compañías que realmente se preocupan por tener un modelo sostenible. O sea, que entienden que hoy en día hay factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que son relevantes, que son estratégicos y que si no son gestionados de forma adecuada, eso puede llegar a afectar la normal operación de una empresa o de un proyecto. A nivel global y a nivel regional y a nivel local también tenemos decenas, cientos de ejemplos de compañías o proyectos que no gestionaron bien sus impactos ambientales, sus impactos sociales o que no tienen buenas prácticas de gobierno corporativo y eso está afectando directamente el desempeño financiero de las compañías. Entonces, esa es la evolución que estamos viendo hoy en día y hoy tenemos ya sobre la mesa a un actor fundamental como lo es el inversionista, el accionista, preocupándose por estos temas, queriendo entender cómo las organizaciones efectivamente gestionan estos factores ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, en ese escenario aparecen, por ejemplo, los instrumentos como los bonos temáticos, pues volviéndose una herramienta muy importante para poder financiar la gestión de las compañías alrededor de fortalecer precisamente sus prácticas a nivel ambiental, a nivel social o a nivel de gobierno corporativo. Entonces, en definitiva, lo que vemos es una evolución alrededor del concepto de la sostenibilidad, en donde pasamos de la filantropía hace unos 20, 30 años, a que hoy hablemos de organizaciones sostenibles, en donde ese tema, la sostenibilidad, se está convirtiendo en un factor diferenciador para las empresas. En ese sentido, pues digamos que
lo que nosotros vemos y la razón también por la que aparecen cada vez más instrumentos queriendo financiar esa transformación de las compañías hacia la sostenibilidad, pues es que necesitamos avanzar en este frente. Como lo mencionaban en la introducción, pues hoy escuchamos cada vez más hablar sobre los retos ambientales y los retos sociales a los que nos enfrentamos como sociedad. Retos que no van a desaparecer, que lamentablemente a nivel social pues son cada vez más grandes, especialmente en economías como las latinoamericanas, donde el COVID-19 de alguna manera desnudó muchos de esos problemas sociales que sabíamos que teníamos, pero que lamentablemente el COVID de alguna manera les dio un énfasis adicional. Y los retos ambientales a los que nos enfrentamos, muchos de ellos que lamentablemente veremos o experimentaremos las consecuencias de esos retos ambientales y particularmente climáticos en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Por lo tanto, pues también debemos prepararnos y entender cómo nuestras organizaciones pues se deben adaptar a un nuevo escenario en donde tenemos que reducir el impacto ambiental, pero al mismo tiempo prepararnos frente a condiciones climáticas extremas que lamentablemente vamos a vivir, y particularmente regiones como América Latina y Colombia en particular, pues somos países altamente expuestos a condiciones climáticas extremas y por lo tanto pues también tendremos que abordar ese reto para nuestras economías. Entonces pues tenemos que avanzar y tenemos que entender que esa transformación pues requiere capital, requiere dinero para poder avanzar en ese frente. ¿Cuál es la buena noticia hoy en día? Y lo estamos viendo en las negociaciones en Glasgow, en el Reino Unido, en el marco de lo que son las negociaciones anuales en temas de cambio climático. ¿Qué dinero hay? La semana pasada se lanzó una iniciativa que básicamente plantea que el sector privado, el sector de inversiones, se compromete a poner más de 130 trillones de dólares para hacer las inversiones necesarias para transitar hacia lo que se conoce como una economía baja en carbono. Entonces, es posible, el capital está, hay cada vez más inversionistas también en América Latina que se comprometen con esta agenda. Mañana, aprovecho aquí para hacer una publicidad, mañana precisamente vamos a lanzar una declaración en donde 34 inversionistas latinoamericanos se comprometen a alinearse con lo que fue en su momento el Acuerdo de París y en promover a que se hagan más inversiones alineadas con los retos que tenemos hoy alrededor del cambio climático. Entonces, también está sucediendo en América Latina, está esta oportunidad, pero tenemos que avanzar y tenemos que desarrollar proyectos que nos permitan realmente transformar nuestros modelos de negocio y alinearlos con la sostenibilidad. Entonces, lo que les quiero compartir a continuación son ejemplos de cuáles son esas oportunidades que estamos viendo cada vez más alrededor de poder hacer esas transformaciones en los modelos de negocio y, reitero, transformaciones que van a necesitar definitivamente de capital para poder hacer la realidad. Entonces, desde hace ya varios años se viene hablando de que para poder consolidar esta agenda de sostenibilidad corporativa necesitamos avanzar en 6 grandes temas. Necesitamos hacer una transformación en la manera como consumimos la energía, tenemos que invertir y tenemos que poner una importante cantidad de capital en infraestructura que sea resiliente a los retos ambientales a los que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar en los próximos años. Tenemos que adaptarnos a una revolución en el transporte, en donde diferentes alternativas, especialmente la movilidad eléctrica, pues está transformando y va a transformar muchos de los procesos que tenemos como organizaciones. Un tema clave para un país como Colombia y es el uso de la tierra y obviamente pues todo lo que se requiere en términos de tener una industria que siga creciendo, que se siga desarrollando, pero que contribuya también a reducir impactos ambientales. Y todo esto asociado a un sector financiero que debe jugar un rol protagónico en facilitar el capital para que realmente podamos ver estas transformaciones en cada uno de estos sectores. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es mostrarles algunos ejemplos de esas transformaciones que estamos viendo a nivel de empresas y sectores y que todas esas transformaciones pues, requieren de una gran cantidad de capital en donde instrumentos como los bonos temáticos están jugando y van a jugar un rol fundamental para poder financiar, para poder facilitar que estas transformaciones se hagan realidad. Entonces, empecemos rápidamente con el tema energético. Y esto digamos que es bien pertinente para el contexto colombiano, más ahora aún que estamos entrando ya a un periodo pues clave de lo que van a ser las elecciones
al 2022. Ya algunos candidatos vienen hablando precisamente de cómo el país pues tiene que acelerar ese proceso de transformación de su sector, especialmente su sector de exportaciones. Estamos viendo pues noticias importantes alrededor de la expansión de exportaciones no mineroenergéticas, lo cual es una buena noticia para el país. Obviamente ahí falta mucho por avanzar, pero pues lo que estamos viendo es que se está trabajando, se está planteando a nivel global, a pesar de la crisis energética que estamos viendo hoy, particularmente en Europa y en Estados Unidos y en otros mercados, que gracias o debido a la recuperación tan rápida de las economías por el COVID, pues están enfrentándose a una crisis energética en el corto mediano plazo. Pero de todos modos, la tendencia a largo plazo lo que plantea es que tenemos que avanzar hacia un proceso de descarbonización de las economías, y pues una de las preguntas que se tienen que hacer las empresas y los países obviamente es, bueno, si este es el escenario de mediano y largo plazo, pues cómo podemos trabajar para que nuestra economía pues no dependa tanto de combustibles fósiles. Es un gran reto, me atrevería a decir, uno de los principales retos que tiene las sociedades en general y las economías en particular, y las empresas también, obviamente, en cómo poder avanzar y jugar un rol relevante y un rol de liderazgo en esta transformación hacia una economía baja en carbono. Yo quisiera hacer aquí también una reflexión. Miren la proyección de este ejercicio de demanda de combustibles fósiles. ¿Quién lo hace? Lo hace BP, no lo hace pues una ONG ambiental, no lo hace una empresa petrolera reconocida por sus análisis prospectivos de desarrollo pues, de la demanda de combustibles fósiles. Y pues hoy ya ese tipo de organizaciones pues están planteando que es viable, que es posible un escenario en los próximos 20, 30 años en donde tengamos pues una reducción importante del uso de combustibles fósiles y obviamente la necesidad de buscar alternativas. Otra vez, esa transformación está requiriendo y va a requerir de gran capital, de una gran cantidad de capital, de trillones de dólares para poder hacer esa transformación. Y ahí es donde un instrumento como los bonos temáticos pues entran a jugar un rol bien relevante. En el tema de la infraestructura, pues lamentablemente ya lo estamos viendo. Países como Colombia y en general muchos países en América Latina tienen que construir una infraestructura resiliente al cambio climático. Este es el tranvía, para los que de pronto no nos acompañan de Colombia o de pronto pues del país que no están familiarizados. Este es el tranvía en Medellín. Y miren pues que en épocas de alta lluvia pues también funciona más o menos como bote. Pero esa es la infraestructura resiliente que tenemos que construir. Para darles un ejemplo, yo estoy basado en Medellín. Acá tenemos unos estudios elaborados por la Autoridad Ambiental que plantean que debido al cambio climático en Medellín va a llover un 40% más de aquí al 2050. Entonces, ¿cómo nos preparamos como ciudad ante ese tipo de escenarios? En Medellín, digamos, será un tema de muchas más lluvias. En otros países de América Latina pueden ser temas absolutamente contrarios. Por ejemplo, en el caso de Chile, Santiago en particular, pues las sequías que se vienen experimentando ya crónicas desde hace más de una década. Entonces, la infraestructura definitivamente va a ser fundamental y pues todos sabemos que las inversiones en infraestructura pues demandan billones y billones de dólares y pues será fundamental que dichas infraestructuras tengan en cuenta los retos del cambio climático. Ahora, en el tema de la movilidad, pues definitivamente lo que estamos viendo es una gran oportunidad en términos de lo que será la expansión de la movilidad eléctrica, tanto pública como privada. Pues no es, digamos que no se puede desconocer que hoy una de las compañías más valoradas en el mundo pues es precisamente una empresa como Tesla, básicamente porque pues hoy muchos analistas plantean que es la compañía mejor posicionada para aprovechar pues este crecimiento que tendremos en los próximos años de vehículos impulsados por motores eléctricos. Aquí pueden ver una de las últimas estimaciones que ha hecho Bloomberg News Energy Finance, que pues como pueden ver muestran que vamos a tener pues un crecimiento acelerado y una transformación pues impresionante de un sector crítico para la economía global, como lo es el sector de manufactura de automóviles. Entonces, pues aquí también digamos que es un tema que va a requerir o está requiriendo de gran cantidad de capital y donde instrumentos como los bonos temáticos pues juegan un rol muy importante. Como les decía,
particularmente en Colombia, y esto fue bastante claro la semana pasada, que el gobierno nacional, pues desde el presidente Duque y todos sus ministros estuvieron participando en la cumbre pues, de cambio climático en Glasgow, pues se hizo mucho énfasis precisamente en que una de las principales contribuciones que un país como Colombia, y en general países en América Latina, pueden hacer a los retos ambientales a los que nos enfrentamos es precisamente protegiendo la biodiversidad y pues los bosques que hoy tenemos, y obviamente en la medida de lo posible pues no solamente proteger lo que ya tenemos, sino poder también desarrollar modelos de negocio que permitan expandir esos bosques y esos terrenos o esas zonas con alto nivel de biodiversidad. Entonces, pues aquí digamos que van apareciendo diferentes modelos de negocio. ISA particularmente pues tiene un programa que se llama Conexión Jaguar, que ha sido bastante exitoso, que ya lleva varios años en implementación y que demuestra que efectivamente el sector privado también puede jugar un rol importante en proteger pues, ese activo tan importante que tiene el país como lo es la biodiversidad. Reitero, no solamente Colombia, en general, muchos países de América Latina. En el sector industrial, pues definitivamente hay muchos retos. El sector industrial, pues dependiendo obviamente de cuál sea el sector al que nos estemos refiriendo, pues digamos que tiene grandes oportunidades en términos de transformar su modelo de tal manera que sus impactos ambientales sean cada vez menores, pero particularmente en la industria y en Colombia lo estamos viendo cada vez más. Pues hay un componente bien importante que es precisamente la promoción de la economía circular. ¿Cómo logramos dejar atrás pues, un modelo lineal en donde el desecho, el residuo, pues terminaba en un relleno sanitario, y cómo entendemos que ese residuo o ese desecho pues realmente puede ser la oportunidad de empezar un nuevo ciclo, y que digamos, hay unas oportunidades en términos de eficiencia y en términos de innovación pues bastante importantes para la industria. Y digamos que en Colombia, en América Latina se vienen dando pasos importantes, pero también, como mencioné hace un momento, esto va a requerir de gran cantidad de iniciativas de innovación, innovaciones que requieren obviamente de capital para poderse, digamos que ejecutar y poder testear, y pues nuevamente hay instrumentos como los bonos temáticos o los préstamos sostenibles, pues van a jugar o están jugando un rol muy, muy importante. Entonces, pues, si vemos estos sectores obviamente fundamentales, sectores en donde también muchas empresas pues están, digamos que participando directa o indirectamente, pues llegamos al punto de lo siguiente: si todas estas transformaciones van a suceder o ya están sucediendo, pues necesitamos un sector financiero en capacidad de financiar esa transformación. Y en ese sentido, pues aparece un instrumento como los bonos temáticos como una gran oportunidad para poder llevar capital a facilitar la inversión en ese tipo de proyectos, en ese tipo de iniciativas. Para las personas que nos acompañan hoy, que no estén tan familiarizadas con los bonos temáticos, ¿qué es un bono temático? Entonces, un bono temático, pues básicamente es un instrumento de renta fija, como cualquier otro, como cualquier bono de deuda que se emite en un mercado público de valores. La diferencia precisamente ante un bono vanilla, pues un bono tradicional, es que el objetivo de este bono temático debe ser poder contribuir a abordar retos asociados, ya sea con el cambio climático o para facilitar soluciones e inversiones alrededor de temas ambientales o sociales. Entonces, pues ya hoy existen una gran cantidad de bonos temáticos. Existen bonos verdes, que son quizás los más conocidos y los que más se han desarrollado a nivel global, pero también estamos viendo cada vez más bonos sociales, particularmente en América Latina, especialmente desde el inicio del COVID. Estamos viendo cada vez más organizaciones a nivel global emitiendo bonos sociales que de alguna manera están enfocados en ayudar a solucionar muchas de estas problemáticas sociales que se han venido generando o que se han visto, digamos, de forma más evidente debido pues a los impactos del COVID-19. Bonos sostenibles, que de alguna manera pues son bonos que buscan llevar capital tanto a proyectos con características verdes como proyectos con características sociales. Bonos de transición, que particularmente considero son bonos con gran oportunidad de crecimiento en América Latina, básicamente porque un bono de transición es un bono emitido por un sector, por una empresa, por una industria, pues que de alguna manera su modelo de negocio, pues digamos que genera impactos
sociales y ambientales que pueden ser considerados negativos, pero que precisamente ese bono de transición, los recursos de ese bono de transición los van a usar para ir gradualmente invirtiendo en proyectos e iniciativas que ayuden a mitigar o ayuden a transformar a esas compañías en los próximos años. Entonces, esos bonos de transición tienen grandes oportunidades, los bonos de género, los bonos alineados con los ODS, que son similares un poco a los bonos sostenibles, y el bono azul, que es un tema de cuidado de los océanos, que recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo la semana pasada lanzó el primer bono azul para América Latina. Entonces, digamos que van apareciendo. Sin embargo, pues para no enredarlos mucho a todos los que nos están escuchando hoy y que por primera vez hablan o escuchan hablar de bonos temáticos, pues les diría que los más, digamos, utilizados, implementados en América Latina y particularmente en Colombia son los verdes, los sociales y los sostenibles. Y ahí es donde creemos que se va a empezar a consolidar cada vez más este tipo de emisiones. Irán apareciendo pues también los otros bonos que aquí ustedes ven como ejemplos, pero muy seguramente el mayor crecimiento en los próximos años lo vamos a ver en los verdes, los sociales y particularmente en los bonos sostenibles. Digamos que aquí hay un punto muy importante y hay organizaciones, obviamente, como BDO, pues juegan un rol fundamental, y es que el inversionista que adquiere estos instrumentos de renta fija también requiere, digamos, que se garantice la transparencia de esta información, que se garantice que los recursos que ellos van a entregar efectivamente se inviertan en esos proyectos con características verdes, sociales, entre otros. Entonces, pues ahí se vuelve fundamental hacer una revisión tanto del marco, la metodología de alguna manera que define que ese bono realmente tiene alguno de estos componentes temáticos, como también poder revisar que efectivamente ese dinero que ingresó a la organización fue invertido en esos proyectos temáticos que se planteó, que se promovió cuando se estaba, digamos, que vendiendo, pues, o se estaba, digamos, haciendo, pues, sí, la promoción de este instrumento financiero. Entonces, eso en términos generales son los bonos temáticos. Aquí quizá también mencionar que de bonos temáticos a nivel global, particularmente bonos verdes, se viene hablando más o menos desde el 2014. Yo particularmente tuve la oportunidad de participar en lo que fue la primera emisión de un bono verde en Colombia, que fue una emisión que hizo Bancolombia en el año 2017 y tuvimos la oportunidad de participar, de ayudar a Bancolombia a estructurar pues, la metodología, a revisar ese proceso pues, para garantizar que cumpliera con las expectativas de la IFC, que fue en su momento pues, la organización que adquirió este instrumento. Y bueno, la verdad es que ha sido muy valioso ver cómo ese primer bono que promovimos hace ya que 4 más, casi 5 años, pues hoy ya hay un mercado. A nivel global, pues es un mercado cada vez más grande. Hoy se está hablando que solamente bonos temáticos es bastante probable que este año se emita un poco más de $1 trillón, lo cual pues yo creo que hace 5 o 6 años cuando este mercado arrancó, pues solamente los más soñadores se hubieran imaginado que este tipo de instrumentos llegarían a movilizar $1 trillón, lo cual pues definitivamente creo que es la mejor evidencia de lo que ustedes escuchaban al inicio de la charla, cuando les hablaban de que la sostenibilidad es una realidad, de que este es un tema que llegó para quedarse, que ya no es una moda, sino una realidad. Pues sí, eso suena muy bonito en palabras, pero cuando uno le dice, mira, hay instrumentos de bonos temáticos que han movilizado en el mundo más de $1 trillón, pues ahí digamos que queda absolutamente claro que esto es una realidad, que gran cantidad de dinero se está invirtiendo en este tipo de instrumentos, que todo esto se está yendo a financiar proyectos ambientales y sociales de las empresas que están buscando transformar sus modelos de negocio hacia modelos mucho más sostenibles. Entonces, pues definitivamente, y acá yo también quiero reiterar, yo tengo la posibilidad, ya llevo un poco más de 14 años trabajando en temas de sostenibilidad en el país y les puedo decir que sin lugar a dudas, hoy ya estamos entrando en un proceso de consolidación de este tipo de prácticas y muy seguramente en los próximos, que en la próxima década, en los próximos 8 años, 7, 8 años, pues vamos a ver ya un proceso a través del cual la sostenibilidad, o sea, la gestión de factores ambientales, sociales y de gobernanza por parte de las compañías va a ser una práctica absolutamente común y un tema que todas las compañías deberían estar abordando de forma estratégica. Ahora, en términos de
los bonos temáticos y cómo operan, pues aquí es importante también tener en cuenta que para emitir un bono temático pues se debe seguir un proceso que garantice realmente la credibilidad de ese mecanismo. En ese sentido, pues vuelvo a reiterar, es muy importante y esto es clave, fundamental para el inversionista que adquiere estos instrumentos. Es lo que me dicen muchos de los inversionistas que nosotros asesoramos desde PRI y es garantizar que exista un tercero independiente que valide que la metodología detrás del bono es adecuada y que efectivamente los recursos que se consiguen o que se adquieren por la emisión de este bono efectivamente van a ser invertidos en los proyectos que fueron definidos, ya sean ambientales o sociales. Entonces, pues digamos que aquí dentro del proceso el tema de la revisión es y será fundamental. Como les decía, miren la evolución de los bonos temáticos a nivel global. Esta gráfica es del año pasado, entonces ni siquiera la gráfica dimensionaba que en el 2021 podíamos llegar a tener un crecimiento el doble, casi el triple de lo que vimos en el 2020. Por lo tanto, esta proyección que se hacía que al 2023 deberíamos estar viendo emisiones que superaran el $1 trillón, eso ya sucedió en el 2021, así que pues imagínense las oportunidades que que podemos llegar a tener 2022, 2023 y en general pues en el transcurso de esta década, definitivamente un instrumento que tiene todo el potencial para seguir creciendo y consolidándose en los próximos años. ¿Qué vemos particularmente en Colombia? Pues vemos una gran variedad de bonos, siendo los verdes, pues de alguna manera los primeros que se generaron. Ya les compartí un poco la experiencia de lo que fue esa primera emisión en el 2017 por parte de Bancolombia, pero pues también digamos que desde ese momento pues han aparecido otro tipo de instrumentos, bonos sociales, bonos naranja, bonos sostenibles. El último bono pues que se emitió en el país fue un bono de Corfi Colombiana precisamente con características sociales. Como muy seguramente algunos de ustedes saben, pues el país, Colombia como país, también emitió bonos verdes recientemente. Entonces, pues digamos que hay una evolución bien importante y pues se ha movilizado una buena cantidad de dinero pues para financiar este tipo de proyectos, más de 3.5 billones de dólares, de acuerdo pues a un estudio reciente que hizo Casa de Bolsa. Y como les decía, en Colombia, el gobierno colombiano en particular, pues también ha venido, digamos que aprovechando este apetito, este interés que existe por los bonos temáticos. Y pues bueno, como pueden ver acá, esta emisión que hizo Colombia de test verdes en el mercado local pues en pesos, pues fue bastante interesante. Algunas de las reflexiones que ha hecho el Ministerio de Hacienda frente al tema, pues muestra, por ejemplo, que los inversionistas estuvieron muy interesados en estos títulos, a pesar pues, de los problemas que ha tenido el país recientemente pues, con la pérdida de su grado de inversión. Este tipo de títulos fueron altamente demandados también por inversionistas internacionales y esto llevó a que el costo de la deuda se ubicara por debajo pues, de las emisiones de deuda tradicionales. Entonces, obviamente, pues, muy buena noticia pues, para la tesorería del país, pues que se tenga, digamos, ese spread positivo. Y también, digamos que se han hecho algunos análisis que muestran que efectivamente, pues, estos títulos registran un spread promedio, pues, que es mucho más competitivo que los test de referencia, lo cual, pues, de alguna manera, seguramente va a motivar a que el gobierno colombiano el año entrante nuevamente piense en desarrollar este tipo de emisiones y esperando, obviamente, que en 2022 tomemos pues una decisión, ojalá acertada en términos de las elecciones del país para que pues tengamos de alguna manera continuidad en algunas cosas. Este es uno de esos temas que definitivamente merece tener continuidad y es que podamos seguir habilitando o podamos seguir consolidando la opción de que Colombia pueda emitir bonos verdes y que obviamente pues reciba los beneficios de lo que hoy significa emitir ese tipo de instrumentos. Entonces, pues simplemente como para cerrar este capítulo y hacer énfasis, pues esta emisión de bonos verdes soberanos de Colombia fue bastante importante. Miren el tipo de proyectos que se espera financiar con los recursos recibidos de estos bonos verdes, proyectos pues, fundamentales para el desarrollo sostenible del país en los próximos años. Así que reitero, va a ser muy importante, ojalá, que haya una continuidad alrededor de este tipo de estrategias, que no sea solamente la estrategia
del gobierno de turno, yo pensaría, sobre todo por los beneficios que generó esta primera emisión, que no va a ser así, pero pues también, reitero, pues va a depender de las decisiones que tomemos los colombianos el año entrante. Reflexión de cierre, y nuevamente pues aprovechando y dando las gracias por esta invitación que nos han hecho el día de hoy. La principal reflexión que yo les quisiera dejar son dos. La primera es que para poder seguir avanzando en estos temas, para que cada vez tengamos más entidades financieras, ya sean bancos desde su, digamos que, escenario de financiación a través de préstamos o inversionistas a través de instrumentos como los bonos temáticos, pues vamos a necesitar mejor información ASG. Porque si ya hoy en día los inversionistas entienden que esto es importante y que debe ser incorporado en sus decisiones de inversión, pues las empresas tienen que compartir mejor información. Acá me parece fundamental pues mencionar que recientemente la Superintendencia Financiera emitió la circular 021 que básicamente invita, bueno, no invita, le pide a un poco más de, tengo la lista por acá, creo que son más de 45 empresas en el país que a partir del año entrante tendrán que reportar ya de forma obligatoria información sobre temas ambientales y sociales y también de temas asociados con cambio climático. Entonces, de alguna manera ya estamos viendo esta evolución en el país. Acá vuelvo a la reflexión que se hacía al inicio, que este es un tema que ya dejó de ser una moda, que es una realidad. Pues yo siempre lo que menciono es lo siguiente cuando se habla de que si esto es una moda, etcétera, y es que la regulación ya llegó. La regulación está exigiendo tanto a la empresa como al inversionista mirar estos temas. Entonces, así usted no esté convencido, así usted tenga dudas de que esto es importante o no, pues si usted está trabajando en alguna de esas 45 empresas que la superintendencia ya le está pidiendo información social ambiental, pues no le queda más de otra que obviamente entender esa regulación y enfocarse obviamente en reportar y en gestionar temas sociales y ambientales de forma cada vez más estratégica. Y mi reflexión final es la siguiente, sobre todo reitero pues frente a los retos que tenemos el año entrante para elegir pues nuestro nuevo gobierno. Y es que sin lugar a dudas el país debe tener crecimiento, debemos seguir buscando mayor crecimiento económico, especialmente pues con los retos a los que nos hemos enfrentado con el COVID-19, pero también tenemos que combinar ese crecimiento económico con promover un modelo de desarrollo sostenible. Por lo tanto, necesitamos un modelo económico que se preocupe por el empresario. Necesitamos priorizar y necesitamos entender que el empresario colombiano es el motor del crecimiento económico de nuestro país. Eso no podemos olvidarlo. Pero también no nos podemos olvidar que el empresario juega un rol fundamental en la construcción de una mejor sociedad y en tener un medio ambiente mucho más sano. Entonces tenemos que encontrar esa conexión. Necesitamos sector privado que realmente avance en estos temas, pero también un sector privado consciente de su rol social y de su rol medioambiental para que realmente podamos tener un crecimiento que esté atado a un modelo de desarrollo sostenible. Luis, muchas gracias por la invitación y pues quedo atento ya a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Eduardo, no, muchas gracias a ti por acompañarnos y compartir este tema de tendencias, de evolución del mercado, expectativas y cómo, digamos, cada vez las empresas se han apersonado más del tema. Con este párrafo, digamos, damos apertura a la sección de preguntas y respuestas, digamos, es el espacio con el cual podemos interactuar con las personas que nos están acompañando en esta charla. Si quieres, entonces vamos a arrancar con una pregunta de apertura que Paula tiene para ti, Eduardo. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante realmente todo este tema de bonos temáticos. Y mientras tú nos hacías esta interesante charla, de hecho, con Luis Fernando, en el chat veíamos unos comentarios y creo que no hay nada más cierto que no hay nada más financiero que lo no financiero. Y eso nos lleva como a toda esa reflexión que tú hacías en el conversatorio, en tu charla, sobre que trabajar en temas de ambiente, en temas sociales y en temas de gobernanza es hoy fundamental porque de una u otra manera pues impacta directamente los resultados económicos de las compañías. Y esto, digamos, a que nos des un poco de contexto en torno a que por qué trabajar en sostenibilidad. Como lo estamos viendo hoy desde BDO, y tú lo decías ahora al final, el tema de la sostenibilidad independientemente del desarrollo en el que esté cada una de las compañías
y que uno pueda pensar, bueno, yo hoy definitivamente no estoy para trabajar en esto, ni invertir en esto. Creo yo le estoy viendo, según lo que tú nos has contado, más bien como un impulso para que esa compañía se desarrolle aún más económicamente. Entonces queríamos como que nos compartieras un poco cómo ves tú este tema puntualmente. Sí, yo creo ahí, Paula, que hay un punto muy importante, es que este es un tema que cada vez se está convirtiendo en un factor diferenciador. Entonces, si una empresa hoy te dice, no, yo no lo puedo hacer, no tengo tiempo, no tengo el capital, pues no lo hago. O sea, de alguna manera, pues cada organización puede tener su realidad y es entendible, pero lo que sí, digamos que es importante que esas compañías entiendan es que es un factor diferenciador. Entonces, puede que yo hoy no lo esté haciendo, pero mi competencia sí, y que a la vuelta de unos años ese sea un factor que de alguna manera lleve a que esa compañía, por ejemplo, tenga más ventas, tenga una mejor relación con sus clientes, tenga, por ejemplo, pueda atraer mejor talento, pueda reducir sus costos. Entonces, pues, listo, o sea, se entiende que a lo mejor hoy la organización no está en capacidad de hacerlo por diferentes realidades que puede enfrentar, pero hay que entender que se está convirtiendo en un factor diferenciador. Y si yo no lo hago, no significa que el mercado no lo está haciendo y de alguna manera pues tengo que entender esa realidad. Y quizá ahí me gustaría complementar con lo siguiente, y es que pues nosotros usualmente cuando esta pregunta nos la hacen mucho también los inversionistas con los que trabajamos, y yo siempre les planteo lo siguiente, mire, lo que está realmente movilizando que más tanto inversionistas como empresarios se preocupen por estos temas de sostenibilidad son tres factores. El primero es un tema de gestión del riesgo. El segundo es un tema de una mayor demanda por este tipo de atributos en las empresas. Y tercero es un tema de regulación. Entonces, voy rápidamente con cada uno de ellos. Gestión del riesgo. Miren, muchos de los inversionistas con los que nosotros estamos trabajando, cuando deciden sumarse a nuestra iniciativa y empiezan a implementar las herramientas, las metodologías que nosotros ponemos a disposición. Yo cuando ya llevan 3, 6 meses con nosotros y hacemos pues unas actualizaciones, yo les pregunto, miren, ¿qué es lo que más ha cambiado desde que decidieron sumarse a nuestra asociación a hoy? Y me dicen, ampliamos la visual. O sea, porque es que, digamos que muchos de estos inversionistas pues tomaban decisiones de inversión fundamentalmente basados pues en análisis de factores fundamentales, factores que están muy atados obviamente a KPIs financieros, que son y seguirán siendo fundamentales, eso no va a desaparecer, los factores financieros son fundamentales para tomar cualquier decisión de inversión, pero lo que ellos nos dicen es, vean, ese análisis de factores fundamentales lo estoy complementando con un análisis de factores de sostenibilidad y estoy teniendo un panorama mucho más amplio. Y hoy estoy entendiendo, por ejemplo, cómo, de acuerdo pues, a ciertos sectores o ciertas compañías en las que estoy invirtiendo, en las que quiero invertir, cómo esas compañías tienen que abordar muchos retos ambientales, sociales y de gobernanza, que si no los gestionan bien, eso puede llegar a llevar a que esas compañías sean menos competitivas. Y yo ya hoy como inversionista tengo esa capacidad como de ampliar mi panorama. Digamos, de eso se trata, yo siempre le digo a los inversionistas, eso es la inversión responsable. La inversión responsable no es que voy a dejar de invertir en minería o voy a dejar de invertir en ciertos sectores. Así no funciona el tema hoy en día. La inversión responsable es cómo puedo ampliar mi espectro de análisis de las compañías, cómo además de digamos, un análisis financiero, complemento ese análisis con entender el desempeño ambiental, social y de gobernanza de una compañía, junto a esas dos fuentes de información y tomo una mejor decisión de inversión. Eso es hoy la inversión responsable. Entonces, la gestión del riesgo clave. El tema de la demanda. O sea, estamos viendo una evolución, obviamente en países como Colombia quizá y en América Latina quizá va a tomar un poco más de tiempo, pero estamos viendo un consumidor que está cambiando, un consumidor que es mucho más consciente frente al tipo de productos que quiere adquirir, que está tratando de entender y obviamente con este tipo de dispositivos es mucho más fácil poder hacer la trazabilidad del tipo de producto que estoy consumiendo, del tipo de empresa que me está vendiendo ese producto o servicio. Y hoy, generaciones más jóvenes, más conscientes, pues están castigando a las compañías que no se preocupan por estos temas. Reitero, puede que en Colombia todavía no lo estemos viendo de forma tan evidente como en otros mercados, pero hacia allá vamos, a medida que, por ejemplo, generaciones como los millennials, generaciones como la generación Z, etcétera, centennials, que entran al mercado laboral y empiezan a tener una mayor capacidad adquisitiva, ese tipo de segmentos pues van a ser mucho más conscientes. Y por último está el tema de la regulación, que como les dije, ya la regulación, antes cuando yo empecé en PRI hace 3 años y medio, no teníamos regulación en América Latina, entonces uno decía, no, mire la regulación en Europa, en Estados Unidos que ya está llegando. Pues no, ya tenemos regulación en México, ya tenemos regulación en Chile, ya tenemos regulación en Colombia, ya tenemos regulación en Perú, en Costa Rica, en Brasil. La regulación ya llegó también a nuestro mercado y en ese sentido, pues las empresas e inversionistas que les aplica esa regulación no le aplica a todos, por ahora le aplica
por ejemplo, a los fondos de pensiones, a las aseguradoras, le aplica a 40, 50 de las empresas más grandes de Colombia. No es a todo el universo, pero a esas que ya les aplica, pues prepárense, porque aquí ya la discusión no es, usted no tiene que ir, yo me acuerdo cuando iba a una junta directiva a tratar de convencer, cuando Luis y yo éramos más jóvenes, y me hacían ir allá bien pelado, y me hacían ir a una junta directiva a explicar sostenibilidad hace 13, 14 años, imagínense, pues era muy difícil convencerlos, pero es que ya hoy a la junta directiva no se va a convencer, a la junta directiva se le va a explicar lo que tiene que hacer. Y el rol que tiene que jugar en monitorear estos temas ya no es convencerlos de que esto es importante, es explicarles cuál es el escenario hoy y cómo sus organizaciones se deben adaptar a ese escenario. Entonces, digamos que hay unas transformaciones importantes, pero en general les diría, gestión del riesgo, demanda, digamos que una demanda creciente que está interesada en estos temas y la regulación son los tres factores que hacen que la sostenibilidad ya sea una realidad y que las empresas tengan que abordarlo de forma cada vez más estratégica. Sí, Eduardo, y si me permites un comentario, con ese último tema que mencionas de la regulación, precisamente la semana pasada veíamos en el seno de esta cumbre de cambio climático que, por ejemplo, la Fundación IFRS, que digamos es un organismo propio de la profesión, creaba por primera vez, digamos, el Comité Internacional de Normas de Sustentabilidad, que, digamos, eso es un gran avance, porque, digamos, la profesión no es ajena a la evolución del mercado, ¿cierto? A esas decisiones cada vez más inteligentes, cada vez más responsables. Y digamos, eso es un gran avance. Por supuesto, nosotros en BDO, pues tratando de anticiparnos a esto, siempre, digamos, cuando nos invitan a hacer, por ejemplo, tareas de verificación, en especial, por ejemplo, de bonos temáticos, pues digamos, hemos tenido como referentes principios internacionales, pero yo creo que cada vez en el país vamos a encontrar evolución en la normatividad y yo creo que el paso que se dio la semana pasada es bien importante porque crea digamos, un organismo con la suficiente credibilidad, con la suficiente experiencia para empezar a hablar de temas de verificación de información de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, creo que es un gran paso y cada vez es un tema que no va a retroceder. Yo creo que cada vez las empresas van a estar más abocadas a que esa es la tarea que hay que hacer y no solo pues en grandes organizaciones como lo mencionabas. Sí, yo creo que esa noticia, pues de lo que se viene, digamos, anunciando en la COP, que es este encuentro de cambio climático, esta es quizá una de las noticias más importantes y que puede llegar a tener mayor trascendencia, sobre todo para el sector privado en los próximos años. Uno de los temas que los inversionistas siempre nos dicen y que de alguna manera limita para ellos poder implementar estrategias de inversión responsable es lo que ellos llaman la sopa de letras de estándares ASG o ESG, es que hay muchas metodologías. Entonces, también para las empresas es difícil poder establecer cuál es esa metodología de referencia que deben ser, digamos en las que se deben enfocar para reportar. Y definitivamente este trabajo que la IFRS comenzó a desarrollar a finales del año pasado y que ya, pues la semana pasada se hizo este anuncio formal, pues yo sí creo que va a tener un impacto muy importante, porque lo que tú mencionas es que quién está detrás de la consolidación del proceso. La IFRS, pues que obviamente es bien reconocido a nivel global, pues por su labor en temas financieros. Así que igual falta un camino por recorrer. Ayer precisamente tuve una llamada con una de las personas que está detrás de la iniciativa y que lo está liderando, pues particularmente para América Latina, y me comentaba pues de que hay un proceso todavía por lo menos de un año más para poder ya ver como algunas acciones concretas, pero no importa, o sea, de alguna forma ya se hizo el anuncio, ya está ahí la iniciativa. Una cosa muy importante de la iniciativa es que también viene recogiendo otras iniciativas que existían a nivel global, entonces ya de alguna manera esa sopa de letras pues está empezando a quitar metodologías, pues no, a consolidar metodologías y eso va a ser una señal muy importante y quizá ahí para añadir la Superintendencia Financiera de Colombia en particular pues tiene bastante presente todo esto que se está planteando a nivel internacional y seguramente pues estarán muy atentos para ajustar normativas de acuerdo a lo que globalmente se define. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, hay una pregunta, digamos, que usualmente le hacen a uno cuando está hablando del tema de bonos temáticos y es, oye, digamos, estamos en esa tendencia, cada vez vemos más emisiones más diversas, de volúmenes más importantes de dinero para apalancar, digamos, operaciones importantes. En el mediano plazo o en el largo plazo, cuando estos instrumentos tengan una mayor difusión, cuando sean de mayor aceptabilidad, ¿qué beneficios uno podría esperar de estos instrumentos frente a un bono ordinario que tradicionalmente se colocaba en el mercado? Yo creo que igual, a ver, yo creo que
todavía falta un buen tiempo, particularmente en Colombia, como para que lleguemos a ese escenario. Yo creo que por ahora todavía las organizaciones que decidan estructurar y emitir un bono temático, pues van a seguir, digamos que, recibiendo como ese beneficio de que es un tema novedoso, de que es un tema que seguramente le genera, digamos, apetito a los inversionistas y que eso puede llevar, obviamente, a que la demanda sea alta y también a conseguir una tasa que sea muy competitiva. Yo creo que todavía tenemos varios años en los que ese será el escenario, pero muy seguramente, si pensamos ya más a mediano y largo plazo, pues es bastante probable que estos tipos de instrumentos se conviertan también como en prácticas absolutamente comunes, o sea, que los mismos inversionistas demanden que el dinero que ellos están entregando para inversiones pues, en instrumentos de renta fija, pues vayan a abordar muchos de esos retos sociales y ambientales que tienen las empresas y que deben invertir para esa transformación. Entonces yo creo que es probable que en un mediano, largo plazo, pues de alguna manera exista como una especie de fusión con los bonos tradicionales en el sentido de que pues se entiende que se necesita cada vez más capital para hacer esas transformaciones que les mencionaba en mi presentación y que por lo tanto ese tipo de bonos pues se vuelvan muy comunes. Pero igual yo creo que todavía pues sobre todo en términos de montos y de el mercado como tal, si lo vemos en Colombia, todavía es un tema que está en desarrollo y por lo tanto cualquier emisor de un bono temático en los próximos años pues igual va a tener ese beneficio de estar en un tema innovador y en un tema en donde posiblemente su tasa del bono pues sea más competitiva que un bono estándar. Sí, sí, y de acuerdo, nosotros, digamos, en las recientes verificaciones que hemos participado, donde, digamos, nos han invitado a, por ejemplo, emitir SPO sobre esos marcos de referencia que tienen esos bonos, lo que uno ve es eso, o sea, primero, una mayor dinámica, digamos, inicialmente arrancaban con bonos sociales, bonos verdes, pero uno empieza a ver que empiezan a mezclar, a diversificar en esas estructuras, en esas tipologías de bonos, y en la medida en que uno va participando en esas verificaciones, puede observar que paulatinamente, por ejemplo, temas como la tasa de interés empiezan a mejorar, los montos que se buscan, digamos, captar a través de esas emisiones son cada vez mayores, entonces uno empieza a ver esa tendencia y que muestra pues las ventajas de este tipo de instrumentos. Hay una pregunta en el chat, Eduardo, que nos dice, muchas compañías desarrollan actividades internas con impactos sociales, ambientales, de género, etcétera, con recursos propios y que usualmente están pensadas como actividades filantrópicas. Estas empresas, ¿cómo podrían beneficiarse de estos bonos? Yo creo que es importante mencionar dos cosas. Lo primero, pues qué positivo que esas empresas pues estén haciendo esa labor fundamental. Ojalá, yo siempre lo que digo es, y siendo pues bastante práctico, pragmático, es, hay que lograr que todas esas iniciativas que se están haciendo realmente impacten positivo al core del negocio. Si eso no impacta positivamente el core del negocio, pues realmente esas iniciativas se quedan simplemente en filantropía y no le agregan valor a la organización. Yo creo que ahí es una pregunta que se tienen que hacer los empresarios colombianos muy bien. La gestión social y ambiental es muy importante, pero también tiene que ser eficiente, también tiene que ser, digamos, en lo que se ponga ese capital para abordar retos sociales y ambientales realmente impacte positivamente el core del negocio. Entonces, hay que empezar a conectar todos esos temas, como por ejemplo oiga, cómo esos programas que estoy haciendo me ayuden, por ejemplo, a retener más talento, me ayudan a, por ejemplo, reducir costos de operación. Me ayudan, por ejemplo, a identificar nuevas oportunidades de segmentos de clientes a los que puedo llegar. Si esa conexión no hay, eso es una plata que sí, muy bonito, pero se queda en una plata que no le agrega valor a la organización. Y eso pasa mucho en Colombia y pasa mucho en la región. Todavía esa visión de filantropía, de ayudar, pero no ver la conexión con el modelo de negocio. Eso tiene que cambiar. Ahí, digamos, los inversionistas juegan un rol muy importante, porque hoy los inversionistas que nosotros asesoramos les estamos diciendo, oiga, pida lo social y lo ambiental, pero como usted es un inversionista y usted al final su deber fiduciario es la rentabilidad de sus inversiones, pues exija que esa gestión social y ambiental realmente sea materialmente financiera, o sea, que esa inversión que usted hace en algo social o en algo ambiental, pues pueda tener un impacto positivo en el core de la operación del negocio. Ahí hay un reto importante, pero pues me permite ese comentario hacerlo. Y lo otro es que también tenemos que entender cuál es el alcance de estos instrumentos. A ver, estos instrumentos son instrumentos tradicionales de renta fija. No todas las empresas en Colombia emiten deuda en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, pues si usted no está en ese tipo de empresas, usted no emite deuda
en la bolsa, pues el bono temático no será el instrumento que usted puede utilizar. Eso sí, hoy tenemos cada vez más bancos en el país que están, por ejemplo, ofreciendo líneas de financiación sostenible, que es parecido a los bonos temáticos, pero en el marco de la financiación a través de préstamos. Y ya vemos BBVA, Bancolombia, Banco de Bogotá, entre otros, que ya están ofreciendo eso que se llama líneas de financiamiento sostenible, y es que yo acuerdo con ese banco, con esa entidad financiera, recibir obviamente un préstamo, pero dentro de ese acuerdo que se hace, yo empresa me comprometo a que el dinero que se va a recibir, pues se puede utilizar una parte para financiar algunos proyectos sociales o ambientales de la empresa, o yo establezco unos KPIs sociales o ambientales que voy a cumplir, y si los cumplo, eso puede impactar positivamente la tasa de interés que voy a pagar por ese préstamo en el tiempo. Entonces, hay que ver qué tipo de empresa eres, y puedes pensar en bonos temáticos o puedes pensar también en líneas de financiamiento sostenible, pero digamos que existen ambas alternativas para las empresas, pues, en los próximos años. Eduardo, y eso que comentas es bien interesante porque un efecto que nosotros hemos visto precisamente en los trabajos de verificación que venimos ejecutando es que incluso estos bonos temáticos son la puerta de entrada al mercado de valores. Para muchas empresas que tradicionalmente no han operado, no han jugado en ese mercado, o sea, que uno ya empieza a desligarse los jugadores tradicionales del mercado, grandes emisores, entidades financieras tradicionales, y empiezan otros jugadores. Muchas veces, como los conocidos, como se conocen en esta jerga del tema de sostenibilidad, los pure plays, que históricamente han desarrollado actividades ligadas a temas sociales, a temas ambientales, y que se vinculan por primera vez al sistema financiero a través de un bono temático. Entonces, digamos, son instrumentos que también permiten eso y que crean fuentes alternativas de financiamiento, ¿sí? Entonces, es un tema bien interesante. Aquí en el chat hay una pregunta, a Eduardo, si me permites, creo que podríamos dirigirse a Paula, y es, ¿cómo afronta BDO, digamos, cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible? ¿Sí? ¿Cómo la firma está, digamos, incorporando entre sus estrategias esos objetivos de desarrollo sostenible, Paula? Gracias, Luis Fernando. Pues realmente eso ha sido un trabajo bien interesante y va un poco con lo que hablaba Eduardo, de definir desde la materialidad qué es importante para cada una de las compañías y cómo realmente aporta esto desde la industria y el sector en el que está. Entonces creo que, digamos, no a los 17 objetivos, que además cada uno de ellos tiene otros objetivos a su vez, seguramente le podemos y le debemos aportar desde BDO o desde el análisis que haga cada una de sus compañías, porque lo que sí es importante es que definamos en esa limitación de recursos de la que hablaba obviamente Eduardo, y queriendo ser eficientes en eso, pues debemos elegir muy detalladamente y muy concienzudamente a qué objetivo realmente debemos aportarle y cómo le vamos a aportar. Y definitivamente dentro de eso, pues apuntando a esa materialidad, debemos elegir entre esos grupos de interés que están relacionados con la compañía, cómo vamos a trabajar en cada uno de ellos y en cuáles de alguna manera o tenemos más impacto positivo o podemos aportar a que definitivamente ese impacto negativo se reduzca o se minimice hasta su máxima expresión. Entonces, realmente ahí concretando, Luis Fernando, la respuesta es, pues básicamente debemos definir como compañía, y definimos como compañía dentro de esos 4 grandes que les mostré, pues desde la materialidad a cuál de ellos definitivamente debemos orientar nuestros recursos para hacerlos eficientes y de verdad pues aportar y generar un impacto importante. Gracias. Hola, aquí hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo ven el rol de los auditores y reguladores en las revelaciones en materia de sostenibilidad? Si me permiten, yo voy a hacer una breve respuesta y Eduardo y Paula, si quieren complementar, por favor, me colaboran. Digamos, el rol, digamos, los inversionistas, cuando hacen este tipo de inversiones, por supuesto, tienen un objetivo financiero, pero además, digamos, tienen un objetivo que puede ser social, ambiental o de gobierno en estas inversiones. Digamos, en los auditores se ha puesto una gran responsabilidad y es precisamente verificar que los objetivos de esa emisión, normalmente contenidos dentro de un prospecto o de un marco de referencia, precisamente estén alineados con esos lineamientos internacionales que deberían tener este tipo de emisiones. Entonces, como auditores, el rol que se nos ha encomendado es precisamente verificar que los objetivos que se buscan con esa misión realmente tengan un impacto positivo, ya sea a través de proyectos nuevos o proyectos existentes que tengan las empresas, y
que, digamos, estén alineados con una serie de principios internacionales que normalmente se emiten para este tipo de bonos, porque es, digamos, un requisito. Cuando uno mira las condiciones o compara las condiciones que tiene una emisión ordinaria frente a una emisión de un bono temático, uno empieza a ver que lo que los diferencia es precisamente este tema, esta necesidad de obtener de una tercera parte, normalmente de un auditor, esta verificación, ¿sí?, de que el marco de referencia está alineado con esos principios internacionales en materia de bonos verdes, de bonos sociales, de bonos sostenibles, y que eso le garantiza al inversionista, pues, o le dé tranquilidad de que la inversión que está haciendo realmente va a cumplir el objetivo para el cual, digamos, fue invitado y aceptó realizar la inversión. Entonces, si me preguntan, ese sería el principal rol que tenemos como auditores, y ese, digamos, es digamos, una de las áreas donde nosotros en BDO hemos venido acompañando a los clientes en las distintas emisiones. Yo, digamos, soy un convencido de que en los próximos meses, en el próximo año, vamos a ver cada vez más emisiones de este tipo, de distintos tipos de bonos y de distintos tipos de empresas que se alejan un poquitico de las tradicionales que hemos visto de los grandes jugadores del sector financiero. Entonces, esa sería, digamos, mi respuesta para esa pregunta. No sé si de pronto Eduardo, Paula quieren complementar algo. No, Lucho, yo creo que esta es como para Eduardo, digamos, es claro la experiencia que hemos tenido desde BDO en el acompañamiento de esto bajo tu liderazgo, pero desde Eduardo, interesante saber qué es lo que ven ellos en importancia el papel de la auditoría y cómo se ve desde entidades como el PRI. Sí, nosotros, digamos, desde Piedra y a nivel global, hemos venido también generando diálogos con diferentes firmas de auditoría, pues precisamente porque los inversionistas que asesoramos, pues nos piden que esa información ASG que las compañías reportan, pues sea información creíble, sea información que realmente, pues le permita a los inversionistas tomar decisiones de inversión. Por lo tanto, pues ahí el rol de los auditores juega y jugará un rol fundamental. Les pongo un ejemplo también como para aterrizar todo esto al contexto colombiano. A mediados de este año, 10 inversionistas que operan en Colombia decidieron lanzar una declaración, una solicitud a los emisores públicos de valores en el país para que reportaran mejor información ESG, y uno de los 4 puntos de esa solicitud es precisamente un pedido para que la información ESG sea de mayor calidad, y la invitación puntualmente que hicieron los inversionistas es a que la información ESG que se publica sea verificada por un tercero independiente. Entonces, pues digamos que también ya hay una señal por parte de los inversionistas colombianos alrededor de la importancia que la información ESG, al igual que la información financiera, pues sea revisada por un tercero. Tiene cerrado el micrófono, Luis Fernando. Muchas gracias. Ahora hay una pregunta en el chat que nos dice: hoy en día circulan bonos verdes que financian proyectos vinculados a la eficiencia energética, energías renovables, transporte limpio, etc. Pregunta: ¿qué hay en el mercado de bonos temáticos relacionado con la preservación de los océanos, más aún teniendo en cuenta que Colombia es un país que por su ubicación geográfica es un interesado directo? Sí, ahí mencionar que, como lo dije en mi charla, pues recientemente tuvimos la primera emisión de un bono azul en América Latina, que lo hizo BidInvest la semana pasada. No sé si, a ver, no creo que, si yo comparto aquí el chat, ¿es el chat de todo el mundo o solamente el chat de nosotros? Si comparto aquí la noticia. Creo que es el interno de la... Creo que es el interno, sí. Ah, listo, bueno, entonces si algo después les comparto. Marcio, les voy a dejar aquí el link para que se lo compartan de pronto a los asistentes. Pero sí, BidInvest la semana pasada, pues aprovechando también las negociaciones de cambio climático, hizo pues el anuncio de la emisión de un bono a 10 años por $50 millones, que se constituye pues como en el primer bono azul de América Latina. Y el objetivo de ese bono es precisamente poder abordar temas, aquí particularmente temas de agua potable y saneamiento básico para países de la región. Entonces sí, digamos que definitivamente el tema de conservación de océanos, también ahí hay grandes oportunidades, y uno esperaría pues que aparezcan cada vez más instrumentos en próximos años enfocados en temas pues de agua. La buena noticia es que pues ya salió el primero, entonces de alguna manera pues el primero en América Latina, entonces pues ahí eso ya seguramente le abrirá las puertas a otras organizaciones que quieran también utilizar ese tipo de instrumentos en particular. Perfecto, muchas gracias. Eduardo, ¿qué tanto se vería afectada esta financiación
en un escenario donde el gobierno elegido esté alejado de temas como el cambio climático y como tal el ambiente? ¿Sí? Pues a ver, ahí pues tampoco para entrar demasiado en política, pero digamos que de lo que nosotros hemos visto, bueno, aquí hago un paréntesis, PRI hace 2 años y medio, hace ya casi 3 años, apoyó la creación de una iniciativa que se llama el Task Force para la promoción de la inversión responsable en Colombia, en donde participa la Bolsa de Valores de Colombia, el GRI, IFC, BID, las principales agremiaciones financieras del país y varias dependencias del gobierno, como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente y el DNP, y la Superintendencia Financiera. Entonces, pues digamos que en ese task force que creamos y que ya viene operando hace casi 3 años, pues una de las tareas que nos pusimos este año y que estamos empezando pues a trabajar es precisamente hablar con las campañas de los potenciales candidatos pues a la presidencia para pues explicarles un poco qué es lo que está pasando en Colombia en temas de financiación sostenible, inversiones responsables y pues dejar ahí por lo menos una invitación para que sin importar quién sea el elegido, pues de alguna manera respete, pues no respete, pero sí como vea la oportunidad de mantener este tipo de procesos. Yo creería que la gran mayoría están muy abiertos y entienden pues las oportunidades que hay acá, pero pues un poco la tarea que tenemos los que estamos trabajando este tema es precisamente pues un poco ahí sin entrar en deseos pues de quién candidato me gusta, etcétera, sino simplemente pensando pues más en garantizar que este sea un tema que se mantenga en el tiempo, pues acercarse a todas las candidaturas posibles y un poco presentarles este tema y las oportunidades que hay para el país en el tema. Yo creo que aquí también es importante mencionar que cada vez va a existir más capital interesado en invertir en proyectos y en empresas sostenibles, pero también pues esto va a depender de las condiciones del país, ¿cierto? Y lamentablemente pues como estamos viendo, hoy hay varios de nuestros vecinos que pues por su situación política, pues así tengan los proyectos más sostenibles del mundo, pues es difícil invertir en esos mercados, pero por un riesgo ya más político que por un riesgo pues o por un tema pues de que no existan proyectos de sostenibilidad. Entonces pues obviamente también ese va a ser un factor que de alguna manera se sale de las manos de los que estamos promoviendo la agenda pues, de la financiación sostenible en el país, pero sí, reitero, al menos estamos haciendo la tarea de llegar a la mayor cantidad posible de candidatos y de presentarles pues este tema y la importancia de que haya una continuidad, ojalá ni siquiera una continuidad, yo diría no solamente continuidad, sino que también el próximo gobierno vea el potencial adicional que puede llegar a existir en liderar temas de financiación sostenible en América Latina. Perfecto. Una otra pregunta que nos hacen por acá, Eduardo, y es, digamos, he conocido la existencia de pocos bonos sociales. ¿Qué tanto se cree que van a seguir creciendo en Colombia? Pues a ver, yo creo que, bueno, primero la estadística que tiene Casa de Bolsa, que es el último estudio más reciente que se ha hecho en el mercado de bonos temáticos en Colombia, muestra que tenemos hasta el momento que ellos hicieron el estudio, que fue creo que septiembre, o sea, hace un par de meses, la misma cantidad de bonos temáticos, de bonos sociales que verdes. Entonces, bueno, digamos que por ese lado, digamos que no estamos tan mal en bonos sociales. A mí me parece muy valioso el ejercicio que hizo Corficolombiana recientemente de emitir un bono, de emitir su bono social. Yo creo que es un precedente importante para el mercado que una entidad pues del reconocimiento y de la relevancia como ellos hayan emitido pues un bono de estas características. Habrá que ver un poco cómo evoluciona y cómo el mercado lo sigue recibiendo, aunque en general pues la recepción fue positiva. Porque pues al final esto también depende, o sea, la respuesta a la pregunta es que haya más ejemplos de organizaciones emitiendo bonos sociales para que pues eso genere una cadena para que más organizaciones piensen en estructurar ese tipo de instrumento. Entonces la buena noticia al menos es que recientemente ha salido uno y eso pues genera el momentum como para que otros que estén pensando en emitir bonos sociales pues usen como referencia este último para poder avanzar en la creación de su propio bono social. Eduardo, y en la región, digamos, ¿qué tan, digamos, que preponderante ha sido Colombia como ahora en la región frente a otros países? A ver, aquí en la región hay dos países pues, que de alguna manera han sido los referentes en estos bonos temáticos, que son Chile y México. Bueno, y Brasil también, obviamente, pero Chile en particular ha sido un mercado bien interesante. Yo creo que sin lugar a dudas el gobierno chileno ha sido uno de los países en el mundo, ni siquiera pues en la región, en el mundo, uno de los países líderes en financiaciones sostenibles. Fueron los pioneros en bonos verdes
Entonces, pues ahí digamos que ha sido un país de referencia. Lamentablemente en Chile también un poco por las condiciones políticas actuales ha sido difícil que desde los corporativos emitan bonos temáticos recientemente, pero digamos que es un referente, lo mismo que en México. En México sí, ahí sí los bonos temáticos corporativos es un mercado que se está moviendo muchísimo, es sin lugar a dudas el referente en América Latina, sobre todo porque hay de todo. Salen bonos sociales, bonos verdes, bonos sostenibles, bonos de género, o sea, todos los que uno se imagine, en México está ese mercado bien dinamizado. Entonces yo diría que después de esos dos mercados que de alguna manera lideran los bonos temáticos, Colombia, digamos que estaría pues ahí como en tercer o cuarto lugar, bueno, si no, pues mete a Brasil pues en este análisis. Entonces yo creo que las condiciones están dadas como para que el país siga avanzando en este tema. La Bolsa de Valores de Colombia pues ha sido también un gran proponente de facilitar este tipo de instrumentos, de dar claridad frente a qué significa un bono social verde o cualquier pues, tipo de bono temático para que el mercado pues, lo entienda y lo utilice. Y yo creo que el otro factor aquí importante es que estamos teniendo ya los inversionistas que al final son los que compran esos bonos cada vez más interesados en adquirirlos. Entonces, pues a medida que tengamos más inversionistas que digan, oiga, dentro de mi estrategia de inversión en renta fija, yo quiero tener una mayor cantidad de exposición a bonos temáticos, pues eso también va a generar una demanda que seguramente pues ahí diferentes emisores tendrán la oportunidad pues de revisar la posibilidad de generar esas emisiones. Yo he tenido conversaciones recientemente con varias empresas y obviamente lo que más facilita este tema es ver qué otros lo están haciendo. O sea, si ven que el mercado se está moviendo, que hay emisiones, que hay interés, pues va a ser mucho más fácil que otros potenciales emisores digan, oiga, hagámoslo que sí se puede y que el mercado está abierto pues a adquirir ese tipo de instrumentos. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo, por esa respuesta. Bueno, hay una pregunta en el chat que yo creo que podemos dirigirla hacia ti y dice, ¿cómo se plantea desde el Centro de Sostenibilidad de BDO apoyar a las organizaciones en ese sentido? Bueno, Luis Fernando, muchas gracias. Pues muy interesante la pregunta. Realmente ahí yo creo que podemos hacerlo desde dos perspectivas fundamentales. Una es para aquellas compañías en donde obviamente ya están trabajando en este tema de sostenibilidad desde diferentes frentes, pues vimos, digamos, estos 8 grandes servicios desde los que los podemos acompañar. Hemos hecho, Luis Fernando y todos, una gran labor y una labor muy importante en tener los aliados y los expertos para cada una de estas materias, lo que nos va a brindar, digamos, poder prestar los mejores servicios en estas áreas, pero también y tal vez una muy importante que no quiero dejar de lado es que BDO en Colombia ha tenido, digamos, la experiencia de iniciar desde cero el trabajo de sostenibilidad corporativa al interior. Entonces, querer invitar a las compañías que aún no han tomado esta decisión a que, digamos, se monten en este barco y poder nosotros acompañar también en ello. Digamos, estamos preparados para poder, desde las compañías pymes o más pequeñas hasta las más grandes, como poder llevarnos de la mano y ser sus aliados estratégicos en este desarrollo, porque definitivamente vemos hoy que es la forma de aportar a la sociedad y al cambio que el mundo y los demás nos están pidiendo. Entonces, desde esas dos perspectivas podemos realmente ayudarlos y acompañarlos. Perfecto, Paula, no, muchísimas gracias por la respuesta. Yo creo que con esta última pregunta podemos ir cerrando el conversatorio. Digamos, hoy en el día que nos acompaña Eduardo Teodoro, director del PRI para la región de América Latina, pues no sin antes agradecer a todos los participantes que a través del chat nos compartieron sus preguntas y por supuesto incentivar a que aquellos que no pudieron compartir a través del chat, a través de la página web o digamos nos la compartan, que con el mayor de los gustos buscaremos darle respuesta pronta. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido bastante productiva, bastante dinámica la charla. Un tema de mucho interés, de mucha actualidad y que creemos que en el mediano, corto y largo plazo va a seguir siendo un tema bastante relevante. Así es, muchas gracias Eduardo y Luis Fernando. Ya a quienes nos acompañaron hoy, muchas gracias y por supuesto los invitamos a conocer más de nuestro centro, de nuestros servicios y de cómo podemos apoyarlos en todos estos temas. Mil gracias. Hasta luego, gracias por la invitación. Que estén Gracias a bien. todos. Hasta luego, que estén muy bien.